Bien, en este programa si me gustaría tratar un tema que es interesante, ¿no? Que algunas veces pues se dicen que los artistas, pues bueno, pues simplemente estamos ajenos a la ciencia, ¿no? Es decir, que no la utilizamos o que lo que utilizamos de la ciencia, pues más bien cosas relacionadas con la historia o a lo mejor con la arqueología, que en el fondo, pues, también utiliza el método científico, ¿no? Entonces, bueno, precisamente en mis trabajos relacionados con la Sábana Santa de Turín, he podido comprobar cómo la ciencia es útil para el artista en muchísimos aspectos. Es decir, bueno, de hecho para mí siempre lo ha sido, porque hay un aspecto, por ejemplo, de la obra de arte, que es el componente físico, el componente químico, es decir, todo eso afecta, ¿no? Toda obra de arte tiene un soporte físico y todo lo que es físico pues tiene una manera de comportarse con respecto al medio que le rodea, la propia naturaleza de los materiales que nosotros utilizamos, porque una escultura de madera polícroma, si es madera polícroma, pues la madera es una materia orgánica que puede sufrir ataques de insectos, ataques bióticos y que al mismo tiempo pues, es polimatérica, es decir, no solamente es madera, es sulfato, carbonato, colas orgánicas, pigmentos de muchas naturalezas, tierras, que todo eso están ahí mezclados de alguna manera, pueden producirse reacciones. Entonces la ciencia para mí siempre ha sido útil, para empezar el reconocimiento profundo de la obra de arte en su aspecto físico, como materia, como soporte. Y después, lógicamente, también hay una parte importantísima, que es el tema de la arquitectura del cuerpo humano. La arquitectura del cuerpo humano, nadie puede discutir que hay una base anatómica, y eso es ciencia también, porque eso no es caprichoso, es decir, la estructura anatómica de un cuerpo pues está en función de, lógicamente, de muchísima cantidad de siglos, de milenios de evolución, y hemos llegado a unas estructuras complejísimas que aparentemente son muy simples, pero que no lo son cuando las investigamos en profundidad, y que todas ellas son importantes para lo que es llegar a la superficie, ¿no? Es decir, el escultor representa la superficie, pero la superficie es fruto de todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, muchas veces a mí algunos alumnos me dicen, bueno, ¿y para qué tenemos que dibujar el esqueleto? Bueno, pues vamos a ver, tienes que dibujar el esqueleto, porque el esqueleto es la base, el soporte de todo lo demás. Pero es que para eso es importante que yo conozca los músculos profundos. Claro, es que los que son profundos, porque están debajo, pero encima hay otros. Y no son tan gruesos, muchas veces reproducen lo que hay detrás. Y entonces todo eso tú tienes que saberlo hacer. Porque además, si te ponemos a dibujar una vértebra que es tremendamente compleja y pequeña, pero complejísima, te hacemos analizar las cosas y te hacemos de alguna manera que te esfuercen a hacer un ejercicio de lo que hay que hacer siempre, que es un ejercicio de humildad, para acercarse a la realidad de las cosas que nos ofrece el mundo, ¿no? Un ejercicio de humildad tremendo para poder copiar las cosas que son más insignificantes y que todas ellas son tan importantes después en el resultado final. Entonces la ciencia es fundamental para mí en ese aspecto, en el aspecto de la anatomía, en el aspecto de la física, en el aspecto de la química. Aparte de, bueno, de que yo fui un científico, no voy a decir frustrado, porque yo verdaderamente he disfrutado en las partes científicas que pude utilizar en mi carrera y tanto en mi formación como después ya como docente y después como investigador, la sigo utilizando, pero yo mi bachillerato lo hice por ciencia, para matricularme en medicina o en biológica, y después no lo hice. Después, en el último mes, antes casi ya de llegar, bueno, estábamos en el mes de agosto, cuando a mi padre le dije yo de pronto que ya sí que había pensado bien que no iba a hacer medicina, ni biológica, sino que me iba a matricular en Bellas Artes. En Bellas Artes, pero tiene que hacer el examen de ingreso, pero hace tiempo que no dibuja, tal y cual. Total. Me metí en una academia forzosamente, un mes entero para dibujar el natural, estatuas, que era el ejercicio de ingreso que nos ponían, y al final hice Bellas Artes. Pero claro que en mi vida siempre ha sido muy importante la ciencia. Entonces todo este tema del estudio de la Sábana Santa de Turín pues me ha permitido enriquecerme a nivel humanístico, porque es fundamental que un artista tenga ese componente. Yo no entiendo hoy día el enfoque que tenemos en la formación universitaria y en las carreras de Bellas Artes, de que la gente sea especialista en una cosa solamente, porque eso creo que es saber muchísimo de casi nada, ¿no? Yo todavía soy un amante del humanista y del artista del Renacimiento, porque eran verdaderamente así. Cuando estudiamos la obra de Leonardo, hoy decimos, pues si Leonardo fue de los primeros artífices de la anatomía humana. Y los obstáculos que tuvo que salvar Leonardo para llegar a esas conclusiones, para hacer esos dibujos que nos legó, y que si no hubiera sido por eso, y esas máquinas, y por qué le interesaba la ingeniería, y por qué le interesaba la arquitectura, y por qué Miguel Ángel, siendo un escultor maravilloso, que nos hizo esa piedad del Vaticano, que es verdaderamente un canto a la belleza, a la maternidad, a la pasión, al amor y todo eso, después capaz de hacer la cúpula del Vaticano también. Bueno, es que hoy día un escultor para la gente es alguien que es habilidoso con las manos simplemente y que tenemos mucho arte y muchísima inspiración y somos capaces de hacer maravillas. Sin embargo, en el Renacimiento no eran así, eran mucho más que simplemente artesanos, artífices,
gente que tenían habilidades con las manos, tenían también una cantidad de conocimiento de ciencia, de naturaleza, del mundo. Entonces esto es fundamental y para mí todo el trabajo de la Semana Santa ha sido fundamental en eso, porque el poder intercambiar mis experiencias plásticas con médicos forenses, con antropólogos, con físicos, con expertos en biodeterioro, que evidentemente también te transmiten cosas. El poder estar trabajando en un equipo multidisciplinar, que hoy día yo creo que es una de las metodologías más buenas, porque hace falta no solamente una sola disciplina para comprender todo lo que el mundo nos ofrece, hacen falta todas y no son excluyentes ninguna, todas se complementan, todas se necesitan para llegar a poder entender todo lo que el mundo nos ofrece. Pues yo creo que nadie puede decir que esto es malo, todo lo contrario, yo me he enriquecido mucho con todo este tema, en mi obra ha influido una barbaridad y el estudio del cuerpo del hombre de la síndrome, pensando que es la imagen de Jesús de Nazaret, pues me ha ayudado a hacer unas representaciones muchísimo más verídicas, más realistas. Entonces cuando hice el crucificado de Córdoba, pues evidentemente se utilizaron los elementos del arte, porque hacen falta utilizarlos, los procedimientos del arte, muchos de ellos los tuve que reeditar para poder representar lo que los médicos me decían, porque estuvimos haciendo ensayos con sangre y trabajando con sangre humana para ver cómo se comportaba, porque yo eso lo hacía siempre con pintura, no iba a pintar con sangre, evidentemente, pero tenía que reproducirla, porque a mí el hematólogo, los médicos que sabían de eso entendían que tenía que parecerse a eso. ¿A qué? A lo que yo quería representar, y que hubiera una diferencia entre una herida post-mortem, por ejemplo, y una herida vital. No que hubiera una diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa, porque eso se ha dicho muchas veces de la síndrome, y eso no se puede diferenciar. Lo único que se puede diferenciar bien en la Sábana Santa, a nivel de estudio directo de la tela, es si hay una mancha que está producida por una herida post-mortem o una mancha que está producida por una herida vital, donde hay una secuencia de coagulación y se pueden estudiar los forenses, ¿no? Entonces yo todo esto lo tuve que reeditar, ¿para qué? Para ponerlo en la imagen esa de ese Cristo. Ese rostro, a nivel de estudio somático, a nivel de estudio de proporciones, a nivel de estudio también de transformaciones de ese rostro, es decir, los traumas, los edemas, la equimosis, todo eso que se manifiesta no solamente como forma, sino como color también. O sea, eso es tan importante. Yo siempre dije que la primera vez que yo hacía una policromía en relieve, una policromía que no solamente era una capa de color, como la que se le puede dar a un lienzo o como la que se puede dar sobre una superficie de madera, era la que tenía que haber y tenía que hacer con esa imagen. Entonces eso fue una cosa elemental. Hubo que estudiar también los instrumentos, es decir, hicimos una reproducción del flagrum tasillatum para de alguna manera averiguar, bueno, y lógicamente manejar todos los estudios de medicina forense que se han hecho a raíz de la síndrome. Si no fuera por la existencia de la Sábana Santa, sea lo que sea, de alguna manera no habría habido en el mundo ningún científico, ningún médico, ningún artista, que yo no he sido el primero que se ha acercado a la síndrome. Hay reproducciones o intentos de hacer imágenes sindónicas, por decirlo de alguna manera, anteriores a lo que yo he hecho. Lo que pasa es que algunas veces eran interpretaciones que hacía el artista con la información que tenía, y yo lo he hecho de una manera dentro de un equipo multidisciplinar que me ha dado unos datos que eran mucho más allá de lo que me podía ofrecer una simple foto, porque lógicamente me hacía falta la interpretación de esas fotos, por decirlo de alguna manera, que te hacía el médico, que te hacía el antropólogo, que te hacía el especialista, lo que te explicaba el físico, de cómo podía explicarse esa imagen que había allí, y de muchas otras cosas que se pueden deducir de lo que vemos allí, que se pueden deducir. Otras cosas son datos que se pueden extraer. Y después hay otro terreno que es el especulativo, que a nosotros como científicos y como investigadores no nos interesa en absoluto. Hay cosas en la síndrome que son absolutamente evidencias comprobables y otras que son deducibles. Y después hay otras muchas que son totalmente del terreno de la especulación. Yo evidentemente con mi crucificado intenté especular lo menos posible, con la imagen de ese rostro lo menos posible, y lo peor que le podía pasar a lo que yo estaba haciendo era el parecido que tenía con ese retrato oficial de Jesús de Nazaret que vemos en tantas imágenes de crucificados de Cristo generados por la Escuela Española de Escultura del Siglo de Oro, por ejemplo, de la imaginería, tanto si nos vamos a Castilla como si nos vamos a Andalucía, tanto en Oriente como en Occidente de Andalucía, como si nos vamos al Levante a ver los salsillos, como si nos vamos a cualquier otra parte de Europa y vemos imágenes de Cristo. Se parecen todas, porque todos los que tenemos barba, de alguna manera, y tenemos el pelo largo y el pelo largo esté dividido en quegueja y tal y cual, podemos compartir muchos rasgos que se parecen. Entonces, eso era lo peor que le podía pasar a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero indudablemente yo creo que a partir de ese momento las aportaciones hacia lo que es la representación artística y científica de la pasión, yo creo que ha sido la única manera en la que he podido aportar algo a la imaginería, con esos aires de historicidad,
estos aires de alguna manera también de ciencia forense, de antropología física y la restitución de ese cadáver de referencia, que es un poco el gran problema que tenemos en la investigación criminalística que se hace de estos tejidos, tanto del sudario de Oviedo como de la Sábana Santa de Turín.